Hola, mi nombre es José Miguel Rengifo Mori, estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Facultad de Industrias Alimentarias, Escuela Profesional de Ingeniería e Industrias Alimentarias. El día de hoy haremos un video del curso de diseño experimental sobre el tema diseño completamente al azar. Diseño completamente al azar. El diseño completamente al azar desea es el más simple de todos los diseños, es también llamado modelo de clasificación en un solo sentido, y se utilizan para comparar dos o más tratamientos o niveles de un factor único, dado que solo consideran dos fuentes de variabilidad, como son los tratamientos y el error aleatorio. Este diseño se llama completamente al azar porque todas las corridas experimentales se realizan en orden aleatorio completo. En esta oportunidad tenemos un ejemplo que nos dice: una nutricionista ha realizado un estudio con 3 tipos de dieta, para la cual seleccionó 20 pacientes a los que se les asignó un tipo de dieta, y después de un mes se registraron las pérdidas de peso en cada paciente, como se puede observar en la tabla. Con un nivel de significancia de 0.05, nos preguntan: ¿se puede concluir que existe una diferencia en el promedio de la pérdida de peso de las 3 dietas? Como primer paso, realizamos el modelo estadístico, y EIJ igual mu más tau I más EIJ. Recordemos que I es igual a 1, 2, 3 y 4, J es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y N mayúscula es igual a 20. Entonces, IEIJ es igual a la pérdida de peso en kilogramos registrados usando el iésimo tipo de dieta en el jésimo paciente. Mu es igual a la media general de la pérdida de peso. Tau I es igual al efecto del iésimo tipo de dieta. Y por último, EIJ es igual al error experimental asociado al iésimo tipo de dieta en el jésimo paciente. Entonces, tenemos la formulación de la hipótesis. H sub 0 igual a mu1 igual mu2 igual mu3 igual mu4. Entonces, H sub 1 igual al menos que mu i sea distinto a mu j, donde i sea distinto a j. Entonces, tenemos un nivel de significancia del 0.5 y nuestro cálculo de estadístico de prueba sería f sub 0 igual al cuadrado medio de tratamientos sobre cuadrado medio del error, menos f, que es Fisher, sub n sub 1 menos 1, n sub n menos 1. Entonces, pasamos a la suma de cuadrados entre tratamientos. SC-track. Acá, cada columna se suma y lo elevamos al cuadrado. Como podemos observar, la primera columna nos sale 35, entonces ponemos 35 al cuadrado, más 29 al cuadrado, 17 al cuadrado, más 22 al cuadrado, sobre n minúscula. N minúscula es 5 por las repeticiones de tratamiento, menos el total de todo el cuadro, que es 103 elevado al cuadrado, sobre n mayúscula, que es 20. El resultado de esto nos da 37.35. Pasamos a la suma de cuadrados del total. Acá, cada número del cuadro será elevado al cuadrado. 8 al cuadrado, 5 al cuadrado, 8 al cuadrado, 6 al cuadrado, 8 al cuadrado, y así sucesivamente hasta completar la tabla.
Todo esto nos da una suma de 645 menos el total de la tabla, que es 103 al cuadrado sobre 20. Nos da un resultado de 114.55. Pasamos a la suma de cuadrados del error, que se obtiene mediante la siguiente fórmula, que es la suma de cuadrados de total y la suma de cuadrados de tratamiento. Restamos y nos da un resultado de 77.2. Entonces completamos la tabla de análisis de varianza ANOVA. Como podemos observar, acá están los pasos que debemos seguir para completar la tabla. En la primera celda de la segunda columna debemos poner la suma de cuadrados de tratamientos, que nos salió 37.35. En la siguiente columna, en la siguiente celda de la misma columna, colocamos la suma de cuadrados del error, que nos da un resultado de 77.2. Y por último, en esta columna, ponemos la suma de cuadrados total, que sale 114.55. Entonces, pasamos a la tercera columna, que es grados de libertad. Entonces, A menos 1. A es 4. Entonces 4 menos 1 da un resultado de 3. En la siguiente celda de la columna de grados de libertad, multiplicamos A por n minúscula menos 1, que nos da un resultado de 16. Y por último, para la columna de grados de libertad, multiplicamos a n menos 1, obteniendo un resultado de 19. Pasando a la columna de cuadrado medio, nos dicen que debemos dividir la suma de cuadrado de tratamientos sobre el primer grado de libertad. Entonces, 37.35 entre 3 nos da un resultado de 12.45. En la siguiente celda nos dice que dividamos la suma de cuadrado del error sobre el segundo grado de libertad. Entonces, 77.2 entre 16 nos da un resultado de 4.825. En la columna de FO nos dicen que debemos dividir el cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error. Entonces, 12.45 entre 4.825 nos da un resultado de 2.580. Entonces, la siguiente columna es F de Fisher, FC, y reemplazamos alfa menos 1, n sub 1, n sub n menos 1. Como resultado, obtenemos 0.95,3,16. Podemos utilizar las tablas o obtener el resultado mediante la fórmula de Excel. Nos da como total de 3.239. Entonces, la obtención del valor crítico es lo que acabamos de explicar. Buscamos en la tabla de distribución de probabilidad F de Fisher, que es F sub 0.95,3,16, el resultado es 3.239. Entonces, como decisión en conclusión, tenemos como el valor del estadístico de prueba FO, que es igual a 2.580, es menor que el valor crítico FC
igual al resultado que obtuvimos, que es 3.239, se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que sí hay diferencia en la pérdida de peso promedio de los tres tipos de dietas. Es decir, las dietas en estudio sí producen diferentes pérdidas de peso con un nivel de significancia de 0.05. Eso sería todo. Gracias.